Y ya están con nosotros en estudio aquí de Ciudad Viva dos ediles que van a estar trabajando al firme en el proyecto de rendición de cuentas departamental y también en lo que va a ser el gasto de 2023. Y estamos recibiendo con mucho gusto a Nicolás Laza, edil del Frente Amplio, y a Fabián Bravetti del Partido Nacional. Un gusto, gracias por estar con nosotros aquí. Hay una primera mirada, más que nada, no tanto en la rendición de cuentas, sino en lo que se viene para 2023. ¿Se prevé, quizás empiezo por ti, Nicolás, un incremento de gasto? En realidad nosotros estamos tratando de readaptar creativamente la adjudicación de gastos a lo que es la realidad y a lo que fue pasando, ¿no? Porque ustedes sabían bien, lo anunciaron incluso por Twitter, que hubo algunas obras que quedaron truncadas por no prosperar el préstamo del BID. Ahora lo estamos tratando de reformular, estamos en ese proceso. Pero bueno, es la adaptación creativa de decir cómo nos adaptamos a esta realidad que nosotros tenemos y seguir aportando soluciones al departamento de Montevideo. Tenemos idea de seguir invirtiendo en oportunidad laboral, es decir, de promover el empleo. Tenemos un departamento en donde la recuperación de la economía nacional todavía no le llega con fuerza. Esto tiene que ver con el modelo de crecimiento y el modelo nacional que concentra este impulso a la economía en sectores que por lo general están vinculados al agro, que no son los que se asientan en nuestro departamento, que tiene la gran mayoría de sus empleados y de sus empresas vinculadas al sector servicios. Claro. Entonces, tenemos que seguir empujando a Montevideo en este marco, porque la economía todavía no derrama hacia estos sectores de actividad que se ubican aquí y nosotros queremos seguir aportando en ese sentido. Claro. Una discusión presupuestal a nivel de Montevideo que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Hay cerca de 4 meses, estamos hablando recién en la previa de cómo se va a estar analizando esto. Ahora, en el marco del diálogo, tras el frustrado préstamo del BID, ¿cómo quedó ese diálogo oposición-oficialismo allí? Bueno, nosotros consideramos que el diálogo con el oficialismo desde el inicio de esta legislatura ha sido bastante complicado, incluso con un diálogo muy deteriorado, con el primer llamado a sala que tuvimos en el que la intendenta no asistió a la Junta Departamental, y eso obviamente ha dificultado el relacionamiento. Si bien internamente entre muchos de nosotros, incluso con Nicolás mantenemos un buen vínculo dentro de la Junta Departamental, el diálogo político entre el oficialismo y la oposición ha sido complicado. Incluso nos hemos enterado muchas veces de algunos proyectos a través de la prensa y de algunas novedades de negociaciones incluso a través de la prensa, lo que dificulta mucho esto, y tuvimos en febrero otra instancia que fue bastante perjudicial para el vínculo político, que fue incluso cuando se nos negó una comisión investigadora por el tema de las donaciones de la Intendencia al Frente Amplio. Eso viene dificultando todo. Nosotros de todas maneras igual estamos para trabajar en beneficio de los montevideanos, y cuando tenemos que ponerle seriedad al trabajo en conjunto, como es ahora con la rendición de cuentas, lo hacemos dentro de la Junta Departamental. ¿Y viene discutido? Digo, pensando en esa primera mirada, sabemos que todavía es una rendición y una previsión de gasto como muy abundante, potente. Traté de leer alguna de las cuestiones, algunos de los documentos son muchos, pero en la primera mirada va a haber mucho choque, mucha discusión. Eso hay que verlo. En principio sí, obviamente tenemos visiones contrapuestas. Nosotros vemos que hay una mala planificación financiera de la Intendencia en lo que fue cuando presenta el presupuesto, y ahora cuando llega esta rendición de cuentas, a nosotros se nos presenta un presupuesto que cerraba, que tenía un superávit, y ahora recibimos la primera rendición de cuentas de esta administración, que por tercer año consecutivo de la Intendencia llega con un déficit de la Intendencia, con un aumento de la recaudación, con un aumento del gasto, pero a la vez con una muy magra inversión en lo que es la ciudad. Esos son puntos que nosotros queremos tocar, puntos en los que queremos discutir y sobre los que queremos avanzar en esta rendición. Estaba repasando lo que decía Mauricio Zunino, intendente interino, en ese momento cuando se presentó este proyecto, que había manifestado conformidad justamente con lo presentado allí, señalando, por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos previstos para 2021 y en particular lo relacionado con el plan de desarrollo ABC, que ha marcado un poco lo que es el movimiento de la ciudad, ¿no? También destacaba el tema de la atención a la emergencia social, las prácticas de empleo transitorio, políticas de expansión de salud, plan de equidad y el apoyo del sistema de ollas populares. Esos temas, ¿cuánto pesan a la hora del debate previo en estos 4 meses que quedan para definirlo? Y pesan mucho porque, a ver, nosotros estamos ante una rendición de cuentas y es verdad que tenemos que hacer que las cuentas cierren.
Pero algo que me gusta decir y hasta el cansancio es que las cuentas tienen que cerrar, pero con la gente adentro. Hacer cerrar las cuentas con la gente afuera y pasando un montón de necesidades es muy sencillo y es la opción de otros niveles de gobierno, no de la Intendencia de Montevideo. Entonces, yo recuerdo y quiero centrarme quizás en el déficit, que no es quizá lo que más me importa a mí, pero sí decir, bueno, ¿cómo se llegó a ese déficit? Estamos hablando de un déficit de unos 350 millones, que es algo absolutamente manejable para lo que es la Intendencia. Es la operativa de 5 días de gestión. Estamos hablando de que es la 10ª parte del déficit acumulado y el gran acumulado del déficit se concentra 1/3 en el año 2020, que fue el año de la pandemia y el año que nos golpeó a todos, ¿no? Si uno compara el déficit operativo de la Intendencia con el del Gobierno Nacional, por ejemplo, estamos en el Parlamento de Montevideo y en el Parlamento Nacional se está discutiendo la rendición de cuentas. El déficit operativo del Gobierno Nacional es 10 veces superior al de la Intendencia de Montevideo, pero sin embargo, obviamente, en función de quién está igual en cada es administración, otra dimensión es otra dimensión, pero es el mismo déficit. Es el mismo déficit. Si nosotros hacemos el balance y decimos cuál es el déficit operativo, tenemos que el de la Intendencia representa un 1/3 de sus ingresos y el del Gobierno Nacional un 14,61. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta en un contexto en donde, hablando del relacionamiento, como decía recién Edil Bravetti, nosotros tenemos dificultades de relacionamiento con el Gobierno Nacional y eso tiene que ver con la relación entre los partidos. ¿Por qué? Porque yo, por lo menos, me voy a hacer cargo de esto. El Gobierno Nacional tiene una estrategia de asfixiar al Departamento de Montevideo y eso no discrimina qué votan algunos ciudadanos y qué votan otros. Es a todo el Departamento de Montevideo y eso se ha expresado en reducción de las partidas. Ya lo hemos discutido, pero para tener un dato más arriba de la mesa, porque me parece que son estas cuestiones importantes, de la totalidad de los recursos que destina el Gobierno Nacional a las intendencias, en el año 2019, Montevideo recibía el 14,2%. Hoy por hoy, en el año 2021, recibió el 13,5%. Estamos hablando de un 0,7%. Podemos decir que hay una reducción de un 1% del peso relativo de Montevideo y eso, en el marco de otras medidas, habla de un retiro de ingresos. O sea, cuando vos le quitas ingresos a la Intendencia, también va a afectar el resultado fiscal. Bravetti, ¿qué dice eso, no? Bueno, no, primero que nada, me parece muy interesante lo que traía Josema de los dichos de Zunino y yo ahí quiero hacer una puntualización de que a nuestro punto de vista ahí hay mucha más ilusión y relato que realidad en cuanto a lo que se habla del plan ABC. Nosotros vemos, por ejemplo, en la exposición de motivos de esta rendición de cuentas que más de la mitad de la exposición se basa en el plan ABC. Sin embargo, cuando uno va a los números crudos, cuando va a los resultados, nos encontramos con que los beneficiarios del famoso plan ABC durante el 2021 fueron apenas 60.000 personas. Estamos hablando de un departamento donde hay 1.400.000 habitantes y apenas se lleva a beneficiar a 60.000 personas. Estamos hablando de un 4,5% de la población montevideana. Y cuando vamos a este estudio primario... Igual de las más sumergidas, ¿no? Bueno, hay muchos más montevideanos que están en situación vulnerable que 60.000 personas, pero si cuando se habla de que el plan ABC es el centro de la gestión de la Intendencia, igualmente en los términos generales está llegando a muy poca gente. Pero cuando vamos también a ver cuánto se invierte en el famoso plan ABC, cuando se hace tanto puntapié en eso, en el estudio inicial que nosotros hemos tenido en el presupuesto en estos poquitos días y esperando que nos llegue información complementaria, hemos dado con que de lo que se recauda en Montevideo, de cada 100 pesos que se recauda en Montevideo, apenas 4 van destinados al plan ABC. Que Nicolás me corrija si le estoy errando, pero ese es el dato inicial con el que hemos dado, que la verdad deja mucho que desear cuando nosotros vemos que la exposición de motivos de la rendición, la mitad se basa en el plan ABC, pero cuando vamos a la realidad, que es lo que se le destina, se le sigue destinando muy poco. Y cuando se habla de que el déficit viene por esta gestión de la Intendencia, que se viene enfocando en este plan ABC, no es cierto, no es cierto. El déficit de la Intendencia se basa en una mala administración de los recursos. Por ejemplo, se habla de que el déficit es 5 días de la operativa de la Intendencia y, por ejemplo, hay un día de recaudación de la Intendencia al año que se va solamente en las contrataciones directas y que en realidad son contratos a dedo dentro de la Intendencia de Montevideo. ¿Algo para corregir ahí? Sí, no, para empezar... Sin ánimo de polemizar, ¿no? Pero pero me parece que uno cuando hace una crítica tiene que tener también antecedentes para poder demostrar. La Intendencia de Montevideo, en términos de contrataciones directas, está dentro de las 19 intendencias del país en el lugar número 16. Uno
de cada 10 ingresos a la Intendencia son por contrataciones directas, el resto son concursos. Estamos hablando de que hay intendencias como la del Partido Nacional en 33, que es la que encabeza el listado, que de cada 10 ingresos a la Intendencia, 9 son designaciones directas. Estamos hablando de una magnitud importante. Hay algunas incluso que durante todo el año 2019, estoy manejándome con los datos porque todavía no están del todo actualizados, no hicieron ningún ingreso por concurso. Ninguno de los ingresos fue por concurso. Entonces, cuando uno compara con otras intendencias, no alcanza la comparación, hay que ser mejores por ser mejores nosotros, pero lo pongo en contexto para que quede también eso claro. Sobre la presión fiscal, la Intendencia de Montevideo tiene una presión fiscal sobre los contribuyentes que es la mitad del promedio nacional. Sobre eso me quería detener, porque más allá de eso importa lo que tiene que ver con la rendición de cuentas departamental. Una de las novedades fue que se va a haber un cambio impositivo con respecto a la contribución inmobiliaria, que va a implicar un aumento para quienes tengan propiedades mayores de $500.000 aproximadamente, ¿no? Valor de catastro, y una rebaja en principio para quienes tengan menores de 150.000 aproximadamente. ¿Se va a acompañar eso desde la oposición? ¿Va a haber algún cambio en esa negociación? Digo puntualmente porque nos quedan bien poquitos minutos y no quiero nos quedan desviar. Pocos minutos y varios temas. Y muchos temas. Sí. Bueno, Pilar, primero que nada, quedándome en una de las últimas cosas que decía Nico sobre este tema de las contrataciones directas, me parece muy bueno el aporte que hace y en realidad yo no tengo ningún problema en criticar los modelos de gestión que se hagan en Montevideo o en el interior en los que yo no estoy de acuerdo. Yo con las contrataciones directas no estoy de acuerdo, pero yo soy legislador de Montevideo y velo por los intereses de los montevideanos y no me comparo con lo malo que pasa en los otros departamentos para justificar lo que pasa acá. Pero entrándole directamente a este tema de la modificación de la recaudación de la contribución inmobiliaria, mucho se ha hablado de parte de la Intendencia de una especie de justicia tributaria. En realidad lo que nosotros entendemos, y aún no hemos tomado una posición definitiva, pero es mi posición, es que esto no se trata de justicia tributaria, sino nuevamente de una modificación para potenciar el afán recaudador de la Intendencia. Acá lo que se busca no es, en definitiva, beneficiar a la población, sino lo que se busca es el año que viene recaudar $13 millones más y recién en el 2024, en el año electoral, aliviar la carga fiscal de algunos montevideanos. Pero el año que viene es un aumento. ¿No la van a votar? Antes de llegar a eso, ¿por qué si la finalidad fuera una justicia tributaria y aliviar el bolsillo de los montevideanos no se hace el año que viene? ¿Por qué el año que viene es solo aumento y recién en el 2024 hay una especie de alivio? De mi parte, en este momento, todavía vamos a dar la discusión en la rendición, pero de mi parte no estoy a favor de acompañar el afán recaudador de la Intendencia. Pero bueno, nos falta el estudio. En primera instancia creemos que esto es simplemente una nueva maniobra para que la Intendencia pueda recaudar más en momentos también donde solicita endeudamiento y está buscando la forma de financiarlo. Nicolás. Yo claramente discrepo con el enfoque de Fabián. Pero en esta discusión no me voy a poner del lado de los ricos y por eso es que voy a defender una propuesta de cambios, de modificación en la contribución inmobiliaria que va a beneficiar a 350.000 hogares de Montevideo y solamente 12.000 se van a afectar. Estamos hablando de propiedades de más de $500.000. No son los montevideanos y las montevideanas que la están pasando mal, sino los que tienen una capacidad contributiva por su patrimonio y por su riqueza para poder enfrentar ese plus que va a beneficiar a esos otros 350.000 hogares de Montevideo. Entonces, en esta discusión es muy fácil. O se está del lado de los ricos y del lado del 2, y poco % que va a verse afectado negativamente, o se está del lado del 76% de los montevideanos, que son los que se van a beneficiar. Bien, seguramente nos quedaron muchos temas afuera. Solo una cosita, ¿hay margen para negociar? Cortito, sí, ¿no? Nosotros siempre estamos abiertos a la negociación y al diálogo. Y obviamente ahora se vienen meses de trabajo y de mucho diálogo e intercambio con el oficialismo. Y a eso siempre estamos abiertos en beneficio de los montevideanos. Bien, bueno, eso es más que importante. No, decía que nos van a quedar temas afuera como limpieza y saneamiento, pero dejamos esta charla a cuenta además. Y bueno, los invitamos nuevamente en breve. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Bravetti. Un placer. Nosotros